Hola, mi nombre es Isaac del programa de Ingeniería de Software, segundo semestre. Y en esta oportunidad estaré sustentando el ejercicio 1 del taller 1. Y para ello veamos qué es lo que nos pide. En primer lugar, debemos crear una clase llamada libro, ¿cierto? Y esa clase debe tener las siguientes propiedades: el título, el autor y el número de página. Luego tenemos que definir lo siguiente: un constructor por defecto que asigne valores predeterminados, un constructor parametrizado que permita asignar valores específicos y por último un método para mostrar esos detalles del libro. Y bueno, antes de empezar, ¿qué es un constructor? En Java, un constructor es un bloque de código que se ejecuta, ¿cierto? Se ejecuta cuando creamos la instancia de una clase. Y la principal función es inicializar el objeto, ¿vale? Con los valores iniciales que le hayamos asignado. Y bueno, también existen varios tipos de constructores. En primer lugar, el constructor por defecto, que vendría siendo un constructor sin parámetro específico, ¿cierto? Y que inicia las propiedades con valores predeterminados. Luego tenemos un constructor parametrizado que, a diferencia del otro, este sí se especifican las propiedades con valores proporcionados por el usuario. Y por último tenemos los constructores que sobrecargados, que esto vendría siendo ya como una propiedad, digámoslo así, una característica que tienen los constructores, y es que es posible definir varios de ellos en la misma clase, ¿cierto? Pero cada uno con conjuntos diferentes de parámetros. Y bueno, ahora sí pasemos con el ejercicio. Ya sabemos que en primer lugar debemos crear una clase llamada libro. Aquí la podemos observar, una clase llamada libro, con las siguientes propiedades: el título, ya tenemos el título, el autor, tenemos el autor y el número de páginas que este tiene, ahí está. Y le ponemos su respectivo tipo de variable. Sabemos que las de tipo string son para cadenas de texto y tenemos el tipo de variable int para números enteros. Bueno, luego de haber creado la clase, bueno, también la clase, digamos que es como una plantilla o un molde que le dará forma al objeto que vayamos a crear. ¿Ok? Posteriormente nos piden crear el constructor por defecto, es decir, que sin haber parametrizado los detalles. Y aquí lo tenemos: constructor por defecto, ¿cierto? Con valores predeterminados. Luego un constructor parametrizado para poder que nos permita asignar los valores específicos. Aquí lo tenemos. Podemos observar que el libro tendrá los siguientes parámetros: el título, el autor y el número de página. Y por último, un método que nos permita mostrar esos detalles, ¿cierto? Esos detalles que le demos al libro. Y bueno, en esta parte de acá, ya sabemos que el constructor acá está por defecto porque no le hemos puesto los parámetros. Podemos observar que tenemos una palabra clave this junto con las propiedades. Esta palabra this, a pesar de que la vamos a profundizar un poco más adelante, esta palabra es clave ya que nos permite evitar, por así decirlo, ambigüedades en el código. Es decir, nos permite diferenciar o más bien referirnos al objeto actual dentro de la clase. Y también nos sirve para diferenciar entre los atributos o las propiedades de la clase y los parámetros o las variables locales que tengan el mismo nombre. ¿Ok? Más que nada de eso, que nos sirven para referirnos al objeto actual, evitar ambigüedades y diferenciar entre las propiedades y los parámetros o variables de la clase que ya hayamos asignado.
¿Ok? Entonces acá colocamos el título, le asignamos un valor, título desconocido, ¿cierto? Porque en este caso tendrá valores por defecto. En el autor también, autor desconocido, y el número de página colocamos 0, que todavía no sabemos ya que por defecto. Posteriormente, ahora sí creamos un constructor parametrizado que sí pueda contener los detalles, que sí pueda tener el título, que sí pueda tener el autor, el nombre del autor y que sí pueda tener el número de página. Y bueno, acá en esta parte lo que hacemos es crear un método llamado mostrar detalles. También podemos observar unas palabras clave que también las estaremos viendo más adelante con algunos, algunos bloques para imprimir esos detalles que le asigné. ¿Ok? Y por último acá está este método que acá más adelante también en el ejercicio 4 que nos piden hacer digamos que una aplicación entre los tres ejercicios del taller 1, y por eso lo coloco acá. ¿Ok? Pero no tiene nada que ver por el momento en la ejercicio 1. Ok, entonces hasta aquí terminaría. Acá lo que hacemos es crear el método para mostrar los detalles del libro con su respectiva función de imprimir. Imprimimos las cadenas de texto y lo concatenamos con las respectivas variables. Ahora bien, una característica y es que para poder mostrar esos detalles debemos hacerlo por medio de otro objeto. Acá podemos ver, acá creamos otra clase que nos permitirá mostrar una clase main que nos permitirá mostrar esos detalles del libro. Entonces aquí podemos observar la clase, bueno, la clase mostrar info o mostrar detalles. Y aquí podemos observar, creamos un objeto nuevo, ni un libro. En este caso he creado dos libros y este objeto acá lo que hace es llamar al constructor default, ¿ok? Al constructor por defecto, a este que tenemos acá. Entonces aquí lo llama por medio de esta palabrita clave, que también la veremos más adelante, y posteriormente imprime los detalles del primer libro, es decir, con el constructor por defecto, y luego tenemos acá esta función o este pequeño método que mostrará esos detalles. Este System Out Print es opcional, simplemente lo coloqué para poder separar, para poder diferenciar entre el libro 1 y el libro 2. Y acá en esta oportunidad, si usamos, es decir, si llamamos al constructor parametrizado, que es este que tenemos acá, al cual le asignamos el título, el autor y el número de página. Entonces lo hacemos de la misma forma que acá. Creamos el objeto llamado libro 2, llamamos al constructor parametrizado y a cada variable le asignamos un valor. En este caso, el libro número 2 tiene un título de El Señor de los Anillos. Aquí tenemos también el nombre del autor y el número de páginas. ¿Ok? Y posteriormente creamos el método que nos permitirá mostrar esa información. Así que imprimimos y podemos observar los detalles del libro 1 con, el constructor por default sin darle parámetro y los detalles del libro 2 que este aquí sí es el constructor parametrizado, del cual le asignamos título, autor y número de página. Y aquí podemos observar esta pequeña raya, la cual es esta que está acá, que simplemente la utilicé para poder diferenciar entre el libro 1 y 2.
Y bueno, eso ha sido todo. Gracias. Bueno, ahora pasemos con la sustentación del ejercicio 2 del taller 1. Y bueno, en este caso nos piden crear una clase llamada cuenta bancaria y debemos definir las siguientes propiedades: el número de cuenta, el saldo disponible y el tipo de cuenta. Luego debemos definir varios constructores, en este caso son tres. Uno que sea por defecto, otro que tengamos dos parámetros: número de cuenta y tipo de cuenta. Y por último el tercero, que este ya sería sobrecargado, ¿vale? Con tres parámetros: número de cuenta, el saldo y por último el tipo de cuenta. Y bueno, para ello creamos la clase cuenta bancaria, como nos pide el ejercicio. Le asignamos las propiedades: el número de cuenta, el saldo y el tipo de cuenta. Acá le asignamos el tipo de variable double, ya que el saldo puede contener decimales. Y bueno, empezamos creando el primer constructor, que en este caso por defecto, sin ningún valor, sin ningún parámetro. Por ello le asignamos acá el valor de nada, en este saldo 0.0, porque ya sabemos que saldo es tipo double y en el tipo de cuenta nada, ¿ok? Por defecto. Luego creamos el segundo constructor, ¿vale? El segundo constructor, el cual contiene dos parámetros, en este caso el número de cuenta y el tipo de cuenta. Ya sabemos que utilizamos acá la palabra clave this, al igual que en el constructor 1, que como lo expliqué en el ejercicio anterior, esta nos sirve para referirnos al objeto actual de la clase y evitar algunas ambigüedades, ¿cierto? Acá en este caso le asignamos ya los parámetros. El número de cuenta le colocamos número de cuenta. El saldo le colocamos el valor. En este caso ya sabemos que inicializa en 0 por defecto. Y el tipo de cuenta, ¿vale? Que le colocamos tipo de cuenta. Y por último el constructor sobrecargado, ya este tiene tres parámetros: el número de cuenta, el saldo y el tipo de cuenta. Utilizamos también el this, colocando el número de cuenta, el saldo y el tipo de cuenta. Posteriormente creamos el método de mostrar detalles, mostrándole al usuario el número de cuenta concatenado con el número de cuenta, el saldo concatenado con el saldo y el tipo de cuenta concatenado con el tipo de cuenta, ¿vale? Esto también ya depende de los valores, ¿cierto? De los detalles que le asignemos. Este último paso ya sabemos que lo debemos ignorar, ya que este simplemente es importante para el ejercicio número 4, ¿vale? Entonces, bueno, creamos otra clase que nos permita mostrar esos detalles. Es decir, llamar a esos constructores y por ende mostrar los detalles, ¿vale? Entonces creamos la clase de prueba o de mostrar info. Y acá, en primer lugar, usamos el constructor por defecto, que es el que no tiene parámetros. Creamos un nuevo objeto y llamamos el de cuenta bancaria, al constructor de cuenta bancaria, ¿vale? Acá usamos el método de mostrar detalles. En este caso, de la cuenta 1. Como son tres constructores, creamos tres cuentas. Y por último acá imprimimos, ¿vale? Imprimimos los detalles de los parámetros de la cuenta. En segundo lugar, usamos el constructor parametrizado, que en este caso tiene dos parámetros. Acá lo llamamos y como podemos observar acá adentro, le asignamos unos valores, ¿cierto? El número de cuenta, en este caso es del 1 al 8, y el tipo de cuenta, ¿vale? Creamos el método de mostrar detalles, en este caso de la cuenta 2. Y por último,
Tenemos acá el constructor con tres parámetros, el sobrecargado. Hacemos lo mismo, cuenta número 3, llamamos al constructor y en este caso le especificamos los parámetros, ¿vale? Podemos observar que en este caso son diferentes y de hecho esas son una de las características principales que, que nos facilita, ¿vale? Que nos facilitan crear varios, varios parámetros en la misma clase. ¿Por qué? Porque nosotros digamos que podemos crear objetos diferentes de diferentes formas según la información que tengamos. Y también porque podemos validar, nos permiten validar los datos o sea, los datos de los constructores para evitar asignar valores inconsistentes a las propiedades del objeto, ¿vale? Entonces aquí utilizamos, ¿vale? Esto acá lo podemos ignorar. Esto será el ejercicio 4. Y bueno, para validar que este código funciona, que nos va a mostrar los detalles de las distintas cuentas bancarias que creamos, imprimimos y podemos observar, tenemos la cuenta 1, la cuenta número 2 y la cuenta número 3. En este caso, la cuenta número 1 vendría siendo con el constructor sin parametrizar, sin ningún valor especificado. Luego tenemos acá la cuenta número 2, que en este caso le dimos dos parámetros, el de número de cuenta y el del tipo de cuenta. Podemos observar que acá no le dimos el saldo, ya que este se lo dimos acá en la cuenta número 3. Vamos a observar acá el número de cuenta, el saldo, el saldo disponible, que en este caso sí lo tiene, y el tipo de cuenta, ¿vale? Vamos a observar que son tipos de cuentas distintas, como lo expliqué antes previamente. Eso es una de las características principales de los constructores. Podemos utilizar para crear varios objetos, ¿vale? Con la misma, con los mismos, digamos, las mismas propiedades, ¿vale? Pero podemos asignarle diferentes valores. Y bueno, por último, un detalle que se me escapaba era esta línea de acá. Podemos observar que cada constructor la tiene. Y bueno, lo que hace básicamente es crear un espacio por cada cuenta, ¿vale? Para no crear confusión. Ejemplo, ¿qué pasa si yo lo quito? No pasaría nada porque no interviene directamente en el flujo del programa, sino que eh, vamos a ver como la información al momento de imprimir, vamos a ver la información muy pegada y eso puede crear confusión. Entonces, si ejecutamos, nos vamos a dar cuenta de ello. Miren, eh, si podemos darnos cuenta que la información, es decir, los datos que le asignamos, sí aparecen, pero no hay espacio entre cada cuenta, lo cual puede crear cierta confusión. Entonces, por ello es importante añadir esa pequeña línea de código para diferenciar cuenta por cuenta. ¿Ok? Vale. Eso ha sido todo de el ejercicio número 2 del taller 1. En el ejercicio 3 nos piden lo siguiente: crear una clase llamada estudiante que contenga las siguientes propiedades: el nombre, la edad y el curso. Además, tenemos que definir un constructor por defecto que asigne valores genéricos, es decir, por defecto. Otro constructor que acepte como parámetros solamente el nombre y la edad.
Y por último, otro constructor que acepte todos los parámetros ya mencionados, además de utilizar un dis para llamar a otro constructor. Esto lo que nos va a permitir es, digamos que ahorrar espacio y hacer el código más limpio. Bueno, entonces, en primer lugar, creamos la clase llamada estudiante. Acá le asignamos los atributos, el nombre, la edad y el curso, con su respectivo tipo de variable. Posteriormente creamos el primer constructor por defecto con valores genéricos. Acá lo podemos observar sin ningún parámetro establecido. Por ello le colocamos en el nombre indefinido, en la edad un valor genérico y en el curso también indefinido. En el constructor número 2, en el cual nos piden que acepte como parámetros solamente dos, los cuales son el nombre y la edad. Aquí lo podemos observar, le ponemos los dos parámetros que nos piden, nombre y la edad, y por medio del dis, eh, que nos sirve para referirnos al objeto actual, le colocamos el valor del nombre y la edad. Y en el curso le colocamos indefinido. ¿Ok? Y por último, en el constructor número 3, nos piden que acepte ya todos los parámetros que definimos en la clase. En este caso también nos piden usar el dis que básicamente, como lo expliqué al principio, lo que nos va a permitir es ahorrar espacio y que el código se vea más limpio. Entonces, por medio de este dis, lo que hacemos es llamar al constructor número 2, el cual ya está acá, sin necesidad de escribir nuevamente estas dos líneas. En este caso acá ahorramos ese espacio. Y vamos al código, al constructor, perdón, número 2. Y por último especificamos que el objeto que estamos creando, en este caso el estudiante, la característica curso será igual a curso. Y bueno, luego creamos otra clase, una clase de prueba para verificar los detalles que le asignemos, los parámetros que le coloquemos al estudiante. Bueno, para ello, como son tres constructores, tomé la decisión de crear tres estudiantes, tres objetos distintos. En primer lugar, bueno, ya creamos acá la clase de prueba. Luego creamos un objeto, un objeto nuevo llamado estudiante 1, llamando al constructor estudiante, y en este caso no le asignamos ningún parámetro. ¿Ok? Usamos el constructor por defecto. Luego acá el método de imprimir con este texto concatenado con el estudiante más el nombre. Luego la edad concatenada con el estudiante 1 más la edad. Y por último el curso concatenado con el estudiante 1 más el curso. Luego el estudiante número 2 lo creamos. Luego también llamamos al constructor y le asignamos solamente dos parámetros, ya que eso es lo que nos pide el ejercicio. Asignamos el nombre y la edad. Y acá mostramos los detalles. Y por último, el estudiante número 3, que ya sí tendrá los tres parámetros, los tres valores. Creamos un nuevo objeto llamado estudiante 3. Llamamos al constructor y le asignamos los respectivos parámetros. En este caso, este estudiante se llama José, tiene la edad de 19 años y el curso que está estudiando es de programación. Y aquí tenemos el método de imprimir,
¿vale? Que mostrará los detalles de cada estudiante que hemos creado. Bueno, para comprobar los detalles que se le asignaron a cada estudiante, compilamos y como podemos ver, el estudiante número uno, el cual tiene el constructor por default, por defecto, colocamos como nombre indefinido, la edad de cero también indefinida y el curso indefinido. El objeto número 2, es decir, con el constructor número 2, el cual va a admitir solamente dos parámetros. Ese estudiante, eh, bueno, con ese constructor creamos un estudiante llamado Isaac con la edad de 18 años, ¿ok? El curso indefinido también, simplemente le colocamos dos parámetros. El último estudiante viene siendo un número 3. En este caso, este sí acepta los tres parámetros: el nombre, la edad, el curso. Se llama José, tiene edad de 19 años y actualmente estudia programación. Eso ha sido todo respecto al ejercicio número 3 del taller 1. Por último, en el ejercicio 4, que vendría siendo una integración final, nos piden desarrollar una aplicación que contenga las clases que definimos en en el paquete. Es decir, libro, cuenta bancaria y el estudiante. Luego tenemos que crear un archivo main, un archivo principal, con lo siguiente: crear al menos un objeto de cada clase utilizando diferentes constructores. Pero tenemos que permitir ingresar datos por consola para iniciar los objetos, es decir, darle la opción, darle la propiedad al usuario de poder asignarle valores a los objetos. Y por último, un método que muestre los detalles utilizando el método toString. Bueno, para ello, acá tenemos bueno, en paquete de ejercicio 4, una clase de proyecto integrador, e importamos lo siguiente: el escáner, importamos el paquete escáner, ¿ok? Porque vamos a darle la característica al usuario de que pueda ingresar alguna característica. Y también importamos las clases de los ejercicios que se encuentran en otros paquetes para hacer que el código funcione. Bueno, entonces acá creamos un objeto llamado escáner para eso, como dije anteriormente. Acá en este bloque de código lo que hacemos es crear un objeto de la clase libro. Acá le colocamos un título para que el usuario vea, crear libro. Le decimos que ingrese el título que tendrá el libro por medio de este objeto, que lo que hace es leer lo que el usuario escribe por teclado. Luego le decimos, ingrese el autor, el nombre del autor. Acá también, acá leemos lo que el usuario ingrese por el teclado. Por último, le pedimos que ingrese el número de páginas que tendrá el libro. Acá también hacemos lo mismo, ¿ok? Para que lea el número de páginas. Aquí en este caso llamamos al constructor libro con los tres parámetros: el título, el autor y el número de página. Y también a ese constructor, a ese objeto, este objeto que estamos creando, le ponemos libro usuario. Acá en este bloque lo que hacemos es crear el objeto cuenta bancaria. Esto vamos a eliminarlo. Ok, le mostramos acá, le damos el título, mostrar cuenta bancaria.
Acá también. Le mostramos acá que ingrese el número de la cuenta. Esto lo captura. Este método que está acá lo captura. Posteriormente le decimos que ingrese el tipo de cuenta. Esto lo captura. Por último, le decimos que ingrese el valor inicial por medio de este objeto que lo captura. Hacemos que este paso acá es opcional, simplemente para separar objeto por objeto. Acá tenemos el respectivo constructor, el cual lo llamamos de otra clase, otro paquete, llamado cuenta usuario, cuenta bancaria, y le asignamos los tres parámetros: el número de cuenta, el saldo y el tipo de cuenta. Y de esta forma hemos creado el objeto cuenta bancaria. Ahora, ya para finalizar, creamos acá el, el último objeto, que vendría siendo el estudiante. Le mostramos el título al usuario, crear estudiante. Le decimos que ingrese el nombre del estudiante. Acá esto lo lee. Esto lo que hace es eh, que el programa detecte el salto de línea cuando presionamos la tecla Enter. Le decimos que ingrese la edad. Acá también. Eh, Cuando nosotros presionemos Enter, lo lea. Y acá esto lo que hace es consumir ese salto de línea que hayamos presionado con la tecla Enter, claramente. Posteriormente, ya para finalizar, le decimos que ingrese el curso, y por medio de este método, el cual es el que lee lo que captura lo que el usuario escribe. Y acá tenemos el respectivo constructor más el nombre del objeto, con los tres parámetros: el nombre del estudiante, edad y el curso. Cerramos por último acá el escáner, y acá tendríamos el resumen, que esto nos va a mostrar, digamos que el resumen de los datos que le asignamos a cada objeto. Ahora acá ejecutamos. Acá podemos observar el título del primer objeto. En este caso es el libro. Y vamos a colocar un título. Colocarle, no sé, un libro al azar, por ejemplo, Biblia. Y ese es el autor. Vamos a poner uno al azar. Acá ingresamos el número de páginas. Vamos a poner un número también al azar. Podemos observar la línea que lo que hace es separar cada objeto. Vemos acá la cuenta bancaria, y aquí hay un pequeño problema. Podemos observar que tanto el número de la cuenta y el tipo de cuenta aparecen pegados, porque nos falta un método especial, cual ya les voy a mostrar cómo sea. Y bueno, ya como podemos observar acá, el, ya en este caso, ya el número de cuenta no aparece pegado con el tipo de cuenta. ¿Por qué? Porque agregamos un método importante acá, que es el de, acá lo tenemos. Este método lo que hace es consumir, cada vez que nosotros ingresamos un valor por teclado y presionamos la tecla Enter, nos lleva al otro parámetro, por así decirlo. O sea, nos lleva a que ingresemos el otro valor, ¿ok? El de la otra característica. Entonces, este comando lo que nos hace eso es consumir el salto de línea cada vez que presionemos la tecla Enter. Y ya podemos observar acá que ya no aparecen pegados. Ya aparece cada uno debajo del otro. Y bueno, ya el último método acá, el toString, que este es básicamente lo que hace es mostrar, se utiliza para obtener una descripción en texto, la descripción en texto de un objeto. ¿Ok? Lo que hace es convertir
la información de un objeto, es decir, sus atributos o las características en una cadena de texto que sea más fácil de entender para el usuario. Y acá podemos observar eso. Entonces, hacemos es resumir los objetos creados en texto para que el usuario pueda leer fácilmente. Bueno, eso ha sido todo del taller 1. Pudimos aprender un poco sobre los constructores, algunas características de estos. Ya sabemos que eso es importante porque podemos crear varios objetos, pero en la misma clase podemos llamarlos utilizando otras clases también, importarlos, como en este caso, podemos crear diferentes objetos, asignarle distintas propiedades, etcétera. Bueno, eso ha sido todo. Gracias.